Ahí. Bien, les decía que empecemos, por favor, ¿sí? Para poder ir avanzando y aprovechando el tiempo, poco tiempo que tenemos. ¿Me escuchan, no es cierto? ¿Se escucha con claridad, por favor? Eso Sí, ayuda mucho. sí. Sí, estamos entonces claros, de acuerdo. Bien, yo les he preparado para el día de hoy un poco la discusión para un poco ingresar en lo que viene a ser la teoría fundamentada y luego al final voy a comentarles más o menos cómo podemos utilizar la investigación documentada de manera, digamos, paralela a lo que viene a ser la realización de algún tipo de investigación, no necesariamente aplicar la teoría al momento de aplicar la teoría de la teoría fundamental. La investigación documental, yo la entiendo así y creo que todos deberíamos entenderla. Desde mi punto de vista, creo que se debe de manera paralela y a veces de manera articulada con lo que vienen a ser todos los procesos de investigación, ya sean cuantitativos, cualitativos, en el marco de ese enfoque, digamos, uno de nuestros enfoques, sin importar, digamos, el tipo de investigación que se vaya a desarrollar. La investigación documentada es muy valiosa y muy significativa en la medida en la que tú logras, en la que tú como investigador logras también manejarla de manera conjunta, ¿no? De manera muy articulada a lo que viene a ser el desarrollo de una investigación que tú realices, ¿sí? No es separado, o sea, sí es un tipo de investigación, pero desde mi punto de vista no es una cosa que se la trabaja por separado. Sí puedes desarrollar investigaciones netamente documentales, es cierto, pero también aporta mucho si es, en los otros tipos de investigación, si es que la desarrollas de manera paralela, ¿no? Así como las hilos del tren juntitas y te nutre bastante el proceso de investigación. Eso es un poco lo que les voy a comentar al final de la clase para ir cerrando, ¿sí? Y en la primera parte les decía, vamos a ir conversando un poco de lo que viene a ser la teoría fundamentada y un poco centrándonos más o menos en lo que es su fundamento epistemológico, sus bases, para luego ingresar en lo que viene a ser esto que la caracteriza, por qué es diferente a lo que es, o por qué se la considera como la base o las bases de la investigación, mm, de la investigación cualitativa. Entonces, eso vamos a ir viendo y vamos a ir viendo en su sustento, vamos a ir viendo en qué se caracteriza. Otro elemento que es muy importante entender de lo que viene a ser la teoría fundamentada es cómo estamos entendiendo la descripción, hacia dónde debe de llevarnos la descripción, si se queda ahí o va a trascender hacia otros espacios o va a trascender un poco más en términos de profundidad, digamos, ¿no? Y finalmente vamos a ver un concepto que es parte de la teoría fundamental que tiene que ver con la ordenación conceptual o el ordenamiento, ¿no? Y aquí ya vamos a ir un poco mencionando el concepto, las ideas de lo que es la codificación desde el punto de vista de la teoría fundamental. Esto es lo que les voy a compartir así rápidamente a grandes rasgos. Y después me gustaría un poco que ustedes, escuchar algunos comentarios de ustedes, eh, haciendo una especie de comparación, una especie de relacionamiento con aquello que ustedes ya han desarrollado en el módulo anterior, porque han trabajado con Gustavo en lo que es la investigación etnográfica, ¿no? En el marco de lo que es el enfoque de la investigación cualitativa, entonces como que se aproxima a lo que vamos a ir un poco discutiendo. ¿Sí? Bien, entonces dicho eso, comentarles rápidamente esto que es muy importante ver cuando estamos hablando de teoría fundamentada.
Estamos hablando de dos conceptos. Esto a manera de introducción, no me voy a quedar a desarrollar mucho, por eso es que no les voy a compartir todavía nada de pantallas, más reflexiones mías, que tener algo apuntado. Entonces, es muy importante entender que la teoría fundamentada tiene dos bases muy importantes. Uno de ellos es el interaccionismo simbólico, que no sé si ustedes han leído el texto, pero esto lo trabaja Blumer es su apellido, Herbert Blumer, y él como que sienta las bases de lo que es la base epistemológica de lo que es la teoría fundamental. Entonces, pero basado un poco en esta idea que plantea Blumer en su texto, ¿no? Indicando que el interaccionismo simbólico no es nada más y no es nada menos que una especie de proceso, ¿no? De proceso que se desarrolla entre seres humanos, entre personas, y las cuales se interactúan con símbolos para construir significados. Esa es la idea central del interaccionismo simbólico. Y por eso es la base fundamental de lo que viene a ser la teoría fundamentada, ¿sí? Ahora, a esto hay que tratar de entender un poco lo que es el interaccionismo simbólico. Si bien se habla de lo que es un proceso de relaciones o de interacción, digamos, entre seres humanos, eh, van a tener que vincular esta idea del interaccionismo simbólico con ideas como, por ejemplo, con aquellos símbolos que a medida que transcurre, digamos, el tiempo o los procesos que se van dando, empiezan a adquirir sentido de información, sentido de ideas. Y esta información y estas ideas te permiten, digamos, entender las experiencias propias de los demás, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya viene la idea de información, ya viene la idea de dato, ya viene la idea obviamente, de la palabra de ideas, valga la redundancia. Entonces, va a emerger esos conceptos o va a relacionarse con esos conceptos cuando estamos hablando de interaccionismo simbólico. No es nada más que eso, interaccionismo simbólico. Mediante estas interacciones simbólicas que realizan los seres humanos, lo que se hace es básicamente adquirir, digamos, ¿no? Lo que les decía, información, y esa información, ese datos, esas ideas, te van a permitir, digamos, entender las experiencias de las demás personas. Eso es lo central del interaccionismo simbólico, ¿sí? Agarren esas dos, tres ideas, ¿de acuerdo? Luego va a venir lo que es el pragmatismo y obviamente desde la óptica de dos o tres autores, si no me acuerdo bien, ahí entran que se llama Mead, George Mead, y también va a ingresar este otro autor que es Dewey, lo conocen ustedes, que hablan del pragmatismo. Son los dos autores que hablan más del pragmatismo y lo trabajan mejor nosotros. Estos dos conceptos, nuevamente, el interaccionismo simbólico y el pragmatismo, se van a constituir en la base epistemológica de lo que es la teoría fundamental. Entonces, no pierdan de vista esos dos conceptos, por favor, que lo han debido ver en algún momento o lo han debido de trabajar en algún momento. ¿Sí? Eh, y bueno, el pragmatismo es básicamente una especie de trascendencia, ¿no es cierto? Es una especie de plantear la idea de que vaya a ser que vaya más allá, digamos, de una teorización, ¿no? Eso es más o menos como una especie de, de imprimir algo, de lograr concretar algo, de lograr introducir algo, ser más consecuentes, un poco tiene que ver con eso el pragmatismo, ¿no? Y estos dos autores lo ven un poco en ese sentido, ¿no? El anterior, uno de los autores, si bien recuerdo, está Mead. eh, no, todavía no estoy compartiendo pantalla, solo estoy reflexionando sobre estas dos, tres ideas que son más introductorias, por favor. Enseguida voy a compartir esta pantalla.
Ya, bien, solo esos dos conceptos son los que quería mencionar y trabajar con ustedes para que podamos entender, digamos, la idea de lo que es la teoría fundamental. Pues fíjense, al mencionarse estos dos conceptos, el pragmatismo y lo que viene a ser el iteracionismo simbólico, estamos tratando de ver o tratando de hacerles notar de que no se ve al dato, a la información que recolectas tú en un proceso de investigación, como un dato muerto seco, digamos, ¿no? Sino se lo ve como un dato básicamente vivo, desde la teoría fundamentada vivo, porque ahí va a introducirse esta idea de lo que les decía, el interaccionismo simbólico y el pragmatismo. Estamos hablando de esas dos ideas o de esas dos corrientes fuertes. Entonces ya no se habla básicamente de un dato que puede ser, digamos, estático o sin movimiento, digamos, ¿no? Estamos hablando ya de un dato que va a cobrar vida en la medida en la que tú sepas trabajar con ese dato o información que recolectas, ¿sí? Esa es un poco la parte introductoria que quería hacerles para poder ir ya un poco entrar en lo que viene a ser la presentación, ¿sí? Ahora sí les voy a compartir pantalla. Si hasta ahí tienen algunas dudas mientras comparto pantalla o comentarios, los estoy escuchando, por favor, mientras comparto pantalla. Entonces les decía, sí, ahora sí, ¿no? Pueden ver pantalla. ¿Sí? ¿No? Sí, ya está compartido. Ahora sí estoy con pantalla compartida, por favor. Bien, les hablaba de la teoría fundamental hace rato con esos dos elementos. Y bueno, les mencionaba estamos hablando de al momento de desarrollar un análisis de datos, estamos tratando de ver, digamos, o tratamos de ver aquellos símbolos, aquellos sistemas de comunicación que existen dentro del dato para poder entender en profundidad aquello que se está dando con el dato que tú estás recolectando. ¿Sí? Otro elemento que debemos entender antes de ingresar a lo que viene a ser la teoría fundamentada es esta idea de la investigación cualitativa para poder ir separando, digamos, o para poder notar la diferencia, porque en realidad lo que hacen los autores, Strauss y Corbin, es plantear la diferencia, y una diferencia casi abismal, y al momento sí existe parecido con lo que viene a ser la investigación cualitativa en los diferentes tipos, ¿no? Entonces, ahí se plantea, digamos, ¿no? Esa diferencia, y estos autores lo que hacen básicamente es decir que la investigación cualitativa utiliza estas técnicas, técnicos e instrumentos que os estoy mostrando, y va a través de estas técnicas e instrumentos va a lograr, digamos, recolectar información durante el trabajo de campo que uno vaya a desarrollar, es decir, durante el proceso de investigación, y va a haber un segundo momento, una segunda etapa en la cual se hace, digamos, el ordenamiento, la organización de esta información mediante categorías que ustedes ya han ido trabajando en el anterior módulo, que pueden hablarse de categorías emergentes o categorías un poco más empíricas, digamos, que emergen o surgen desde la información recolectada, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso, si ustedes se fijan, va a permitirles a ustedes llegar a una etapa de descripción, ¿sí? Descripción únicamente a partir de lo que viene a ser la investigación cualitativa. No importa qué técnica utilices, tú vas a recolectar datos, puedes utilizar una técnica de entrevista, puedes utilizar la técnica de la encuesta o inclusive la observación, o sea, con cualquiera de estas técnicas lo que tú vas a hacer es recolectar información, ¿cierto? Y que a medida que vayas reorganizando o organizando esta información, lo que vas a hacer es encontrar datos, ¿sí? Voy a dejar ingresar a... Vas a encontrar datos
o vas a ir construyendo el dato a partir de la información que tú recolectes, ¿no es cierto? Entonces, no importa con qué técnica recolectes, o sea, lo que en el marco de la investigación cualitativa va a pasar con esa información constituida en dato al momento de realizar el análisis, la descripción. El análisis, lo que tú vas a hacer básicamente es hacer una especie de descripción, digamos, de aquello que ha ocurrido, porque se hace un poco complicado, digamos, trascender hacia el lado de realizar el análisis un poco más profundo de la información, porque cometemos algunos errores al momento de desarrollar una investigación, sobre todo al momento de recolectar datos. Entonces, esa ligera diferencia existe entre la investigación cualitativa y lo que viene a ser la teoría fundamental. Eso es lo que, más que diferencia, es el cuestionamiento desde lo que es la teoría fundamental hacia la investigación cualitativa. Y sostiene, y se sostiene y dicen, nosotros no hacemos una descripción, nosotros no somos parte de la investigación cualitativa. Eso es lo que sostienen los autores y haciendo la crítica, ¿no? Entonces, miren, ahí les tengo esta idea de Corbin y Strauss cuando plantean el tema de lo que es la teoría fundamentada y lo que intentan hacer es lo que ustedes han ido trabajando a partir de la observación. Ocurre que la teoría fundamentada tiene más digamos, su asidero, se logra concretar, digamos, con mucho más eficacia, digámoslo así, eh, en el momento en el que tú recolectas información a través de la observación. Le ponen mucho énfasis a la observación y realmente la observación es muy valiosa y significativa para desarrollar procesos de investigación en el ámbito social, digamos, ¿no? Es decir, procesos de investigación social que no tienen nada que ver con la experimentación, podría también implementarse entonces. Pero esta observación llega a constituirse muy, muy valiosa como técnica, si quieren, porque te va a permitir recolectar datos como establece Corbin y Strauss, lo más parecidos a la realidad que sea posible, lo más reales que sea posible. Entonces, ya cuando estamos hablando de observación y de teoría fundamentada, estamos tratando de sostener la información recolectada de manera mucho más concreta y real a lo que tú estás básicamente observando, ¿no? Esto se aplica más en la observación, sobre todo, ¿no? Entonces, esto va a dar lugar a que tiene que ver que cuando tú estás trabajando desde el enfoque desde la teoría fundamentada, al momento de realizar la recolección de datos a través de la observación y al momento de realizar el proceso de codificación, ocurre que lo que viene a ser los juicios de valor, las apreciaciones que uno realiza, no encajan dentro de la teoría fundamental. Es decir, no te ayudan a entender la realidad de manera muy concreta, ¿sí? O también no te permiten ver cómo se está dando las cosas o cómo está, digamos, trabajándose, funcionando dentro de la realidad social aquello que tú estás investigando. Porque normalmente hacemos eso, si se dan cuenta, ¿no? Un ejemplo claro es ver caminar a una persona y si lo ves caminar, es medio triste. Para unos podría ser triste, que está triste, para otros podría ser que está preocupado, para otros podría ser que, no sé, pues se dan cuenta, empezamos a especular, ¿no? Está triste, está triste porque se ha separado, está triste porque ha terminado con su chica, está triste porque no tiene trabajo. Empezamos a especular, o empezamos a emitir una serie de juicios de valor, y al momento de emitir esos juicios de valor, cuando estás desarrollando el proceso de recolección de datos o haciendo una observación, ocurre que salen estas ideitas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo,
cuando estábamos trabajando en una investigación en el Valle Alto, estaba una compañera psicóloga conmigo, fuimos de a dos, un equipo interdisciplinario, y estábamos un poco investigando la participación de los niños en trabajos cotidianos de la familia. Y en el Valle Alto estuvimos justamente en las comunidades de Guaycul y por esos lugares donde se genera, se produce cerámica. Y la psicóloga ve en la casa de don Daniel, ve y observa que había un niño que estaba, desde su lógica, trabajando con el barro, ¿no? O sea, con la arcilla. Ella dice, mira, ese niño ya está trabajando, tan chiquitito está trabajando, me dice la compañera. Y así a simple vista pareciera ser que está trabajando. O sea, ahí ya la compañera empieza a sacar sus juicios de valor, empieza a especular sobre esta situación o sobre este hecho que se está suscitando dentro de un contexto netamente, digamos, cultural, quechua, en un contexto donde la niñez, el niño participa, no es que está trabajando, participa dentro de los procesos productivos de la comunidad, de la familia, ¿no es cierto? Entonces ella hace su especulación y termina diciendo, no, está trabajando. Y ahí eso nos lleva a discutir grandes cosas, ¿no? Fíjense, pero la mirada que tiene la compañera, ¿no? Hace una especulación de eso. Y cuando en los hechos, si tú analizas en profundidad, no es pues que está trabajando. Y muchos terminamos diciendo, ¿no? Que en las comunidades, en el campo, los niños trabajan. No, no es así. Se debe entender que en las comunidades, en el campo o en cualquier lugar, las familias son sistemas económicos que giran en función a un sistema productivo que ellos tienen en su contexto. El Guayculi es una zona de cerámica, artesanos, entonces ese es su escenario, su contexto, ¿no es cierto? No es que está trabajando el niño está participando en los procesos productivos de la comunidad, de la familia, para poder incorporarse a este sistema productivo, si se dan cuenta. Entonces, ahí pues, les puedo dar ese ejemplo de evitar las especulaciones, porque cuando uno se realiza la recolección desde la teoría fundamentada, las especulaciones, los juicios de valor, las apreciaciones que hacemos de buenas a primeras nos cohiben o no nos permiten un poco acercarnos al dato lo más cercano posible y recolectar ese dato lo más real que sea posible. Es muy importante tener esa mirada, tener ese punto de vista, ¿no? Entonces ahí hay otros autores como, ¿qué se llama este autor? Clifford Geertz, que nos va a hablar de descripción densa de la realidad en uno de sus textos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo él plantea lo que les estoy diciendo del ejemplo que les estoy planteando. Geertz hace una especie de descripción, da ejemplos de descripción y te dice la descripción tiene que ser lo más profunda y detallada que sea posible, de modo de que tus juicios de valor no ingresen y tampoco tus apreciaciones, sino que se describa la realidad tal cual se está viendo. Entonces, esa es una idea muy, muy importante de lo que viene a ser la teoría fundamental. Si se fijan, todavía sigue pareciéndose a la observación que ustedes han desarrollado o han realizado en el marco de lo que es una investigación etnográfica, si se dan cuenta. Parecido sigue siendo, ¿no es cierto? Algo que va a diferenciar es esta ideita que les estoy planteando, ¿no? Tratar de evitar los juicios de valor y las especulaciones al momento de recolectar el dato y obviamente al momento de analizar. Porque esta lógica, digamos, de evitar las especulaciones, los juicios de valor, te van a permitir a vos o al investigador que estos datos van a posibilitarles a los investigadores en lograr construir lo que hacen pues los gringos, ¿no ves? Los gringos te salen con estos conceptos de teoría simbólica, pragmatismo, interaccionismo, te salen con conceptos así medio raros, ¿no es cierto? Pero esos conceptos no salen de la nada, salen justamente porque
los procesos de investigación que hacen estos cuates gringos no se quedan únicamente en la descripción, como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en investigación cualitativa, o inclusive la investigación cuantitativa es una descripción del número, básicamente, 10 han dicho sí, 10 han dicho no, y así nos los han enseñado. Sin embargo, hay toda una producción de conocimientos detrás de ese dato que tú puedes lograr producir si es que vas a ser un poco más pragmático en cuanto a la recolección de datos, en cuanto a la misma interpretación de los datos. Entonces, es muy importante tener esas ideas claras que les estoy planteando. Y ahí hay como 5 o 6 preguntitas que yo me he hecho, que he planteado para que podamos ver. Entonces ahí les planteo, ¿no? Esto un poco para que vayamos viendo la tareita que está más adelante. Tengo un video que quiero que vean y para que lo vean. Y preguntitas son más o menos para eso, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar el sentido a todo este material? ¿De qué me sirve la teoría fundamentada? ¿Realmente será lo que estamos planteando? Está la otra pregunta, ¿cómo logro entender o establecer una interpretación teórica que al mismo tiempo se haya anclada en lo que es la realidad empírica? Ya esto vinculado a lo que viene a ser la investigación documental, tratando de unirla, eso es lo que se está buscando. Son preguntas más de cuestionamiento para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos garantizar que los datos, lo que nosotros recolectamos, no sean interpretados, o la interpretación de datos sea lo más válido y confiable, ¿no? Eso es una curiosidad que surge a partir de lo que les estoy mencionando, ¿no? Luego tenemos la otra idea de cómo, esto es muy complicado, cómo yo supero los prejuicios, cómo superas lo que les decía hace rato, ¿no? Cómo logramos salir de estos sesgos un poco teóricos, conceptuales, que tienen que ver con tu formación profesional, que tienen que ver con tu formación de investigador, cómo los superas, cómo los evitas, ¿no? Y aquello que normalmente, esta palabrita de estereotipos, me trae un ejemplo que me hace reír, ¿no? Entonces, esto de los estereotipos, por ejemplo, es muy delicado, ¿no? Terminas yendo al campo, un ejemplo, terminas yendo al campo y vamos y llegas al campo y terminas diciendo que siente más pobre, ¿no? O viven en la pobreza, son estereotipos que nos hemos ido creando a lo largo de nuestra historia, ¿no es cierto? Y cuando en realidad no es así, no es así, ¿no? Porque no has entendido la realidad en la que estás afirmando estos hechos, ¿no? O estos comentarios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo nos salvamos de eso, ¿no? Y ahí les lanzo las preguntas hasta antes de pasar a la siguiente placa que quiero mostrar. Luego, la otra última ideita es cómo reúno mis análisis para crear teoría, porque la teoría fundamental es eso. Teoría, por eso se le llama teoría fundamental, porque tú construyes, y tú deberías de, a partir de la investigación que tú desarrollas, deberías de, o deberíamos de, formular, construir teoría a partir de ese dato, a partir de información que tú recolectas. Eso es lo que deberíamos. Y eso es lo que va a exigirte la teoría fundamental. Te dice, no te quedes en la descripción, no te quedes en decir, don Roberto se dedica a tejer y en el tejido lo que hace es cruza su hilo blanco con su hilo rojo y así. No va por ahí un poco, ¿no? Si bien la descripción te permite entender, digamos, los procesos o caracterizar procesos, de la descripción hacia más allá va a haber un elemento que posibilita, tienes que forzar, digamos, el análisis. Por eso nuestros amigos gringos logran escribir libros enteros porque logran trascender hacia el lado de lo que viene a ser la construcción teórica. Y en el caso latinoamericano bueno, hay ejemplos, ¿no? Pero, bueno. Ahora, no sé, les lanzo las preguntas. ¿Quiénes quieren comentar algo?
antes de pasar. Buenas noches, magíster, Buenas noches, compañeros. buenas En noches. alguna medida, analizando las preguntas que nos ha propuesto en esta diapositiva, yo me pongo a pensar cómo quitarnos, digamos, a veces es muy complicado quitarnos esos prejuicios o esas, ¿cómo se diría? Eh, Como unas paredes que nos ponemos, digamos, al Sí, pensar que esto es pobre, esto es de esta forma, qué sé yo, pero creo que lo podemos superar en el sentido de ir cuestionándonos más allá nosotros y tener una mirada más amplia, no encerrarnos, ¿no? En lo que en algún momento hemos visto. O sea, yo sé que es complicado, a mí me ha costado, pero considero que esto se puede ir trabajando poco a poco y es en eso de andar indagarnos, o sea, por ejemplo, algo que me pasó a mí como experiencia propia es que yo fui al campo a relevar información, ni bien salí de la universidad, ¿no? Entonces me ujú, dieron un cuestionario, creo que de 5 hojas, y empezaba a recolectar información. O sea, todos piensan que la gente del campo es pobre cuando exacto. está en alguna medida, ¿no? En algún momento. Pero Mm, empezaba a recolectar información y yo decía, ¿dónde la gente del campo no es pobre? Quizás no mentira. sabe administrar su plata, porque yo hacía números y decía, ellos podrían tener fácilmente una vida más cómoda, mejor, digamos, incluso que nosotros, porque ganan bastante algunos, ¿Sí? pero no administran bien su plata, digamos. O sea, son análisis que yo hacía después de obtener un poco más de información, ir indagando un poquito más hacia el fondo. Y algo que sí me estoy poniendo a pensar es que hay cosas que a veces no las podemos fundamentar o documentar, y eso es lo que estoy pensando con la investigación que ya hice de esa comunidad, de dónde sacar para documentar, digamos, esa información. O sea, hay cosas que no existen en el tema virtual, hay cosas que no está al alcance de nosotros o no han sido creadas o no las conozco, las desconocemos. Entonces todavía me sigo poniendo, o sea, me ha dejado con las dudas de dónde voy a sacar esa información, ¿no? Pero creo que es más ahí tener una mirada un poco más amplia. Y algo que en algún momento también comenté es que es muy bueno no quedarnos solo con la teoría de antes, sino agarrar esa teoría y que nos sirva para poder aplicarlas y verlo más allá, ¿no? Lo que están, las tendencias que hay ahora de la descolonización, todo eso nos sirve para un poco más allá mirar, ¿no? No quedarnos encerrados en lo que antes, o sea, sí nos sirve, pero no encerrarnos en un cajón, si se puede decir. Exacto. Lo que ocurre con esto de la investigación, bueno, en un proceso de investigación, es que cuando hacemos investigación, terminamos haciendo investigación desde nuestro lente, ¿no es cierto? Desde nuestra mirada, si quieren, como pedagogo, como psicólogo, como sociólogo, como administrador de empresas, como ingeniero en sistemas, como ingeniero, como militar, como policía. Desde esa mirada hacemos la investigación, ¿no? Y obviamente cuando tú haces desde esa mirada una investigación, estás haciendo una investigación, es una mirada cargada ya básicamente de formación profesional, de formación técnica en muchos elementos, y esa es tu mirada. Entonces vas no importa dónde, no necesariamente a una comunidad, o sea, vas a la cancha y a investigar, digamos, el tema administrativo económico, cuánto ingresa, cuánto no ingresa. Ahí tu mirada es otra, si se me da cuenta. Entonces, en la cancha la gente puede ser millonaria, inclusive hay gente que tiene de plata en el mercado, pero nuestra mirada nos va a terminar diciendo son informales, desde una mirada más económica, si quieren, es comercio informal, no está controlado, no, no pagan impuestos, esa es nuestra mirada general, digamos, de esos procesos. Y si vamos a ver algunos otros procesos, como por ejemplo el tema vamos a dejar ingresar, por ejemplo,
no sé, se me ocurre lo ultimito que pasó en la zona sur con los famosos autoconvocados. Todos los han terminado diciendo que son este, terroristas, que son eh, gente, bueno, por un lado está la mirada de que son gente pobre, humilde, que no tienen plata, ¿no? Y por otro lado está la otra mirada de que son abusivos, terroristas, nazistas, ¿no? Gente pagada y todo. Esos son prejuicios, juicios de valor, ¿no? Son básicamente ya unas perspectivas más de tipo estereotipada, porque si tú vienes y miras estos procesos, definitivamente terminas dándote cuenta de que otra es la dinámica, otros son los elementos de tipo sociales, económicos, que dinamizan esta población. Alguien sabía, por ejemplo, que en la zona sur, en Caracara, se, se, se paga a las OTBs un monto específico por tonelada de basura que ingresa, y ese dinero va a las OTBs directamente. ¿Sabían eso, por ejemplo? Tenían conocimiento, bueno, ahora ya sí se tiene conocimiento de que la presencia o el hecho de que el basurero o el botadero esté en la zona sur, en ese lugar, conlleva, es entendido desde la lógica de la zona sur, de los que viven por el entorno, es entendida como una especie de llave en mano para lograr los propósitos que ellos quieren. Es como, es como si en la zona norte, por ejemplo, si los de la zona norte, allá por la Recoleta, por esos sectores donde hay hartos afluentes de agua, ¿no es cierto? Hay agua por las zonas, ¿no es cierto? Hay agua subterránea. Es como si ellos se organizaran en toda la zona y decidieran bloquear cuando se les da la gana y cesar que entren y no salgan los aguateros para llevar agua a la zona sur. Es muy parecido. Y vamos a ver a eso, vamos a ver intereses de tipo social y económico, no solamente individuales también, sino un poco más comunitarios, ¿no? Entonces, fíjense cómo no es tan así como que los autoconvocados, serie de terroristas y no sé qué, no. Hay muchos otros elementos detrás de todo este movimiento, al margen de lo político, ¿no? Al margen de lo político hay mucho más elementos que dinamizan estos procesos. Pero nosotros nos quedamos en una mirada un poco de corto plazo. Y es justamente por lo que les decía hace un momento. Si vamos a estar, digamos, en aquello que en algún momento se plantea, nuestra mirada es desde mi ser pedagogo, mi ser sociólogo, mi ser magíster, mi ser doctor, mi ser ingeniero, o sea, porque cuando entras a la universidad o a alguna institución, lo que pasa contigo es básicamente cambiar de ser, ¿no es cierto? Cambiar ya no es, tu ser ya no es el ser Eduardo, sino tu ser es ser licenciado, ¿no? Es como en mi trabajo. A mí me revienta que me diga magíster o doctor todo el tiempo y les termino diciendo a muchos, no, me llamo Eduardo, pero la mayoría no se desposiciona de esta idea de decir licenciado. En las instituciones es así, licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor, ¿no es cierto? Entonces, con esa mirada vamos a desarrollar el proceso de investigación. Y si vas y desarrollas con eso, con esa mirada, dentro de esa zona de confort, va a ser muy difícil desposicionar. Y implica prácticamente desposicionarte de estas ideitas, ¿no es cierto? Porque al final, cuando tú desarrollas el proceso de investigación, no lo desarrollas desde tu mirada, desde tu ser pedagogo, desde tu ser psicólogo, lo desarrollas desde un ser más acercado, digamos, o más relacionado con el entorno, con la comunidad, dentro de la investigación, dentro de las investigaciones sociales. Eso es lo que va a plantearte la teoría fundamental. Ir más allá. De hecho, la investigación cualitativa te plantea esta idea, ¿no es cierto? De acercarte, aproximarte, ser parte de la comunidad, ¿no es cierto? Porque lo que vas a poder estar cerca del dato, te dicen, ¿no? De la investigación demográfica también. Sin embargo, tampoco es nomás acercarte, ¿no?
Más allá de acercarse, lo que la idea es de te acercas, lo miras, lo observas, lo entiendes, lo comprendes, no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de los actores propios de la comunidad. Ellos son los que tienen que ayudarte a teorizar, ¿no es cierto? ¿De dónde creen que el Ferris Spazia te ha logrado concretar sus teorías? Pues, ¿de dónde creen que sale la interculturalidad, conceptos como lo sociocomunitario y productivo? Sale desde esa lógica, desde esa idea de lograr relacionarse con la comunidad, entender los conceptos o las ideas de las personas para conceptualizar. El concepto de Estado plurinacional no es una construcción del ego o del más, una construcción más de los movimientos sociales, que ahora, si quieren, se han pervertido, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero son construcciones, teorías, conceptos teorizados y analizados, reflexionados desde los actores, desde la vivencia, desde la lógica de los actores sociales. Y eso es un poco lo que se intenta hacer, bueno, busca la teoría fundamental, trascender de la descripción hacia la teorización. Y teorización es eso, ¿no es cierto? Lean a ver los libros de Foucault, El poder, una bestia magnífica, digamos, ¿no? Cómo te describe el poder, y el poder es descrito desde una lógica más interna. Es como que si uno de ustedes está metido en temas de políticos, en temas de, no sé, el manejo de poder, digamos, dentro de las instituciones, digamos, como del MAS y en el gobierno, ahí esas personas se pueden dar cuenta de cómo realmente el poder es, como dice Foucault, es una bestia magnífica, incomparable, y es uno de los dispositivos poderosos que hay para controlar a la sociedad. Y uno va comparando con los procesos que se dan, fenómenos sociales, y se da cuenta de que ese conceptito de poder ya existía en la realidad, ya existía en tu comunidad, ya existía en tu familia. El padre o la mujer o la esposa igual tienen poder dentro de la familia. ¿Quién tiene poder? El poder no solamente es político, el poder también es social, es familiar. Entonces, uno se va dando cuenta de esa idea, de que no es una cosa que ha elucubrado el Foucault de la nada, ¿no es cierto?, de sus cerebros, no, señores, desde lo empírico y desde la realidad misma, ¿no? Pero eso es, nuevamente les digo, desposicionando. Esas son las ideas más o menos que se quiere trasladar, se quiere plantear a partir de estas 5 preguntitas que les estoy haciendo. ¿Quién más tiene opinión? ¿Quién más quiere comentar algo? Los escucho. Ahí tienen 5 preguntas. ¿Quién quiere responder? Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Una consultita a fin de aclarar un poco más los conceptos, aunque no muy relacionado con lo que directamente estamos tocando en este momento. Estaba viendo, por ejemplo, en las investigaciones cualitativas, los grupos focales, y también en algún momento hemos tocado el tema, lo que es estudio de caso. Sí, ¿Ambos sí, se refieren a lo mismo? ¿Ambos se refieren a lo mismo o son técnicas diferentes? no, son técnicas diferentes. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, pero Eh, a ver, sí, adelante. magíster. A ver, Son técnicas diferentes en la cual el estudio, lo que dice estudio bibliográfico es desde estudio de caso. estudio de casos es desde la particularidad de uno mismo. Más que todo yo he aplicado el, el segundo, ¿cuál es, magíster? Estudio Me de han olvidado. caso y Grupos focales. grupo focal. Grupos focales, yo voy a hablar de los grupos focales. En el estudio cualitativo, cuando organizas de los grupos focales, solamente tomas una cierta cantidad de grupos, por decir 1 a 6 personas, donde vas a entrevistar, vas a hacer un diálogo más que todo, vas a trabajar con ellos, integrarte, formas ese grupo para investigar a partir de tu problemática, cuál es la necesidad, dependiendo del contenido. Eso nada más, magíster. No sé, tal vez puede argumentar Bien, algo. sí, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera sugerir, comentar al respecto? No sé. A ver.
Bueno, Cada una, adelante, perdón, adelante. los grupos focales es, bueno, dependiendo, ambas se puede utilizar para cuantitativo, o digo Sí, cualitativo, pero en alguna medida el estudio de caso es ya más, más dentro de de lo que estamos viendo, ¿no? Porque nos da otra información más específica de la parte que nosotros queremos ver a nivel eh, cualitativo más que cuanti, ¿no? Me mm, parece que es así. sí, sí, sí. ¿Alguien más? No sé. Bueno, a ver, desde la experiencia que yo tengo, yo trabajo con ambos tipos de técnicas. Son técnicas, ¿no es cierto? Son técnicas que te permiten, digamos, aproximarte a la información durante el desarrollo de la investigación o el trabajo de campo. El grupo focal normalmente se aplica acompañado de dos tipos dos técnicas, si quieren, que tienen que ver uno con la entrevista, ¿sí? Y el otro tiene que ver con la técnica, no sé si alguien lo ha visto, con la técnica de los dibujos o la graficación, algunos autores lo manejan de otra forma. Pero el grupo focal va a estar orientado básicamente a reflexionar o analizar una temática en específico propia del entorno, del contexto, la comunidad o la realidad en la cual se está desarrollando la investigación. Aplica más o menos, sobre todo en procesos en los cuales se hace descripciones de ciertos procesos. No aplica mucho en todo el tema del grupo focal. Hay que tener mucho cuidado con el grupo focal. Porque es como dijeron las compañías, el grupo focal va a requerir, digamos, la reunión de unas 5 hasta 6 personas, un poco más, para poder trabajar con estas 5 o 6 personas alguna temática en específico. Y normalmente, por eso les decía, se utiliza para desarrollar, por ejemplo, mediante la técnica del dibujo, la descripción de la comunidad, o la descripción del contexto, ¿no? Entre los 5, ahí se puede utilizar el dibujo y les das un papel sábana grande y les dices a los niños, inclusive los mayorcitos dibujan muy bonito. Les dices, a ver, describiremos a la comunidad, entonces les dices, dibujen a su comunidad y entre los 5 dibujan, ¿no? Ponle aquí el cerro, ¿te acuerdas del tal cerro? Así, ¿no? Sí, 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 aquí está el río, no te olvides de la rocha, entonces ellos construyen esta su realidad, ¿no? Y después de terminar este dibujo, este gráfico, puedes utilizar la entrevista para profundizar, digamos, o detallar lo que es el dibujo que han generado y empiezas a preguntarles, ¿no? ¿Cómo se llama este cerro? A ver, contame. ¿Habías dibujado? Sí, este cerro se llama, no sé, el cerro Cunto, te pueden decir, o cualquier otro cerro, ¿no? Entonces te van a describir a través de una entrevista es lo que tú vas haciendo, porque normalmente dibujan particularidades de la comunidad muy resaltantes, ¿no? Te sirve para eso, un grupo focal y para hacer descripciones también, ¿no? De todo tipo de producción económica, social de la comunidad. Te puede ayudar, ¿sí? Esa es la particularidad del grupo focal. Trabajas en grupo y los entrevistas, les haces actividades con este grupo. Además que este grupo debe estar constituido por personas representativas y de la comunidad, dependiendo mucho de la temática del tema de investigación que se va a configurar este grupo focal. ¿Sí? Eso. En cuanto al estudio de caso, no confundan, eso es algo que hay que aclarar. El estudio de caso no es un caso, o sea, no es decir, yo voy a estudiar el caso de Roberto, ¿sí? No, voy a estudiar el caso de... No tiene mucho que ver con la individualización, digamos, o con la personalización, el estudio de caso. El estudio de caso también puede ser que se estudia, es más temático. Voy a estudiar el caso de la violación en la comunidad tantos, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Voy a estudiar los casos del feminicidio, los feminicidios en Villa Tunal. ¿Se dan cuenta? Es muy particular a la comunidad y tú
empiezas a desarrollar todo un proceso, un estudio de caso que es particular a esta comunidad, ¿cierto? Individualizas, pero no lo confundan con que voy a investigar el caso de don Roberto, no investigas. Sí se puede desarrollar de forma individual trabajos, estudios de caso, pero también se hace estudios de caso de forma colectiva. Estudias con familias completas, inclusive una temática específica. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, gracias, Enrique. Gracias a Listo. los compañeros. Si no hay dudas, a ver, pasaremos al otro, ¿ya? Entonces, ahí está un poco lo que os iba mencionando de lo que es la teoría fundamentada, ¿no? Va a lograr establecer o identificar los procesos sociales, ¿no? Y a través de esta ideita no la pierden, la inducción, ¿no? Va a tratar de entrar lo más profundo, ¿no? Como una especie de bucle que hay que ingresar de lo más ancho espaciado hacia lo más angosto, ¿no? Tratar de encontrar los peros, los cómo, qué pasa, qué no pasa, por ese sentido. Esa es la idea de la teoría fundamental. Y en la medida en la que tú vas profundizando el dato, la información, eh, logras, digamos, lo que busca esta idea de la teoría fundamental, ¿no? Generar explicaciones, generar conceptos, generar conocimiento, ¿no? De acuerdo a lo que obviamente tú estás investigando, ¿no es cierto? Es como que, a ver, vas y entrevistas y le dices, por decir, eh, ¿dónde vives? Tú puedes decir, digamos, en Punata. Y como tú ya conoces Punata, das por entendido y dices, ah, ya Punata es así, así, ya, pues ya no profundizas. Y dices, ah, ya vives en Punata, dejas pasar la pregunta. Pero el hecho de vivir en Punata ya te está pasando un dato, el entrevistado, ya te está facilitando un dato. El dato es que vive en Punata. Y Punata es un centro económico del Valle Alto, así monstruoso. Y si tú haces un análisis de Punata a nivel de territorial, digamos, a nivel territorial de agarrar un mapa, se van a dar cuenta que en Punata convergen muchas provincias, inclusive el trópico, el Chapare. Entonces ahí tú explicas y dices, ucha, la ubicación territorial de Punata había sido la que le favorece, digamos, para ser un centro económico tan enorme, tan grande, al igual que utiliza si se da cuenta. Entonces, no porque te ha dicho Punata, ya basta, ¿no es cierto? Sino que lo que tú tienes que hacer es un poco profundizar. Y si es una persona adulta o alguien más mayor, si es dirigente el que está haciendo Punata, o sea, detrás del concepto de Punata, de la idea de Punata, este dirigente conoce lo histórico, lo socioeconómico, conoce lo social, conoce hasta lo educativo. Te puede desarrollar así toda una descripción densa de lo que viene a ser Punata en términos territoriales, en términos contextuales. Pero normalmente nos quedamos con la primera respuesta, no trascendemos, no vamos más allá. Entonces, cuando se habla de inducción, estamos hablando de tratar, como les decía, una especie de bucle, una especie de cono, ingresar de lo más ancho hacia lo más angosto para comprimir, digamos, todo, y esta compresión de la información o del dato te permite a ti como que ir exprimiéndolo y va a ir saliendo, va a ir emergiendo más información que ni tú te la conocías. Sí, entonces un poco esa es la idea de la teoría fundamentada, de no quedarnos a esta por ahí nomás con la descripción del dato. Sí, esto ya les he comentado, que ya no viene al caso. Aquí es un poco lo que quiero detener y después les voy a mostrar el videito para no cansarnos. Aquí hay dos autores, ¿dónde están? Estas tres cosas. Aquí, ¿qué estamos entendiendo por descripción? Para la teoría fundamentada y para desde la investigación cualitativa tiene connotaciones diferentes, descripción. Y bueno, si ustedes
se han ido apegando a revisar, digamos, si alguien ha podido ver, si es docente de todo, se van a dar cuenta de cómo las tesis van evolucionando de acuerdo al grado al grado académico. La tesis de licenciatura, por ejemplo, o las investigaciones de licenciatura, si es que lo han hecho algunos, se queda en esta idea de descripción, porque es licenciatura. Y maestría llega a un nivel un poquito más arriba y se hace el análisis, ya no solo descripción, análisis. Y el doctorado es para teorizar, para profundizar los datos, para crear conceptos, para eso. Eso es lo que se dice, así se ha separado la investigación en el marco de lo que es la academia en las universidades, sobre todo latinoamericanas y en el caso mundial, así se ha separado. Y por eso es que no hacemos producción de conocimiento, por eso es que no logramos trascender, digamos, o no logramos crear teoría como lo están haciendo en Brasil, lo están haciendo en Argentina, ¿no es cierto? No logramos. ¿Por qué hemos hecho eso? Ya logrado separar. Y claro, en el nivel más inicial, en lo que viene a ser la licenciatura, únicamente hacemos descripciones, inclusive a nivel cuantitativo. Hemos reducido, hemos generado la idea en el imaginario de las personas que hacer investigación cualitativa es básicamente mencionar cuántos dicen sí, cuántos dicen no, y ya, ahí se quedó. Y en investigación cualitativa, hemos reducido la investigación cualitativa a básicamente desarrollar descripciones, ¿no? Es decir, en la familia tantos, los abuelitos tantos, tejen, ¿cómo tejen? Están tejiendo, hacen estos grafiquitos, no se sabe cómo son los gráficos, qué connotaciones tienen, muy pocos avances, ¿no? Y hasta ahí te llevan, ¿no? Es decir, hacer una descripción muy superficial de los procesos o de los hechos sociales que se dan. Y eso está mal desde mi punto de vista, o sea, no deberíamos de haber separado así, no se debería, pero lo hemos separado, es decir, descripción hasta en pregrado, en maestría vas a analizar y en posgrado, en doctorado recién vas a producir algo de teoría. Y en el caso boliviano es más preocupante porque los programas ahora de posgrado, posgraduales, están básicamente orientados hacia la profesionalización, no tanto a la producción de conocimientos. Y eso es más preocupante. Entonces, cuando estamos hablando de descripción, fíjense, desde la lógica de la teoría fundamentada, no va a apuntarse a que apuntes a detalle o paso por paso, digamos. No es tanto ahí, tienes que trascender un poco más allá de describir de forma superficial las cosas, ¿no? Y hay que tratar de hacer concreto lo que es abstracto, ¿no? Hay que tratar de interpretarlas, entenderlas, y eso obviamente se va a dar a partir de lo que, del desposicionamiento que vaya a haber en el caso tuyo al momento de desarrollar el proceso de investigación. No, es lo que les decía hace rato. Si sales de tu zona de confort, de ser pedagogo, de ser profesor, vas a lograr entrar a la profundidad del dato. Y si no, no. Si me acuerdo de cómo, por ejemplo, yo trabajo con maestros, profesores, y uno de ellos me trabajaba desde hace 4, veces menos 3, 4 años, y una compañera que estaba trabajando en el trópico. Y estábamos investigando el tema de, según ella, el trabajo infantil. Los niños trabajan mucho y abandonan la escuela. Y yo le traté de trabajarla y de hacerle entender de que no es trabajo infantil, es su participación del niño en las actividades socioeconómicas, ¿no? Productivas de la familia. Claro, en el trópico vas y trabajas
siembra, cosecha, básicamente la producción de coca, y ese niño gana más que el profesor, según el mes, y eso a los profesores los asusta hasta ahora, ¿no? Porque ganan más, y hay jovencitos que terminan diciéndoles a los profesores: ¿cuánto ganas? 3.000, 4.000. Yo gano eso en una semana, todo. Claro, se está dedicando a la producción de hoja de coca, ¿no? Y en un cartón, es verdad, pues ganan en 3 meses, están ganando hasta 30.000 o 40.000 bolivianos. Eso es real. Entonces, esta profesora tenía que investigar la participación de los niños en las actividades socioeconómicas de su familia. Vuelve después de 15 días de trabajo de campo, además que estaba trabajando en el lugar, vuelve a la tutoría y me dice: licenciado, no he podido recolectar datos. Así que ha pasado el contado. Y me cuenta, me dice: los papás no tienen tiempo. Los niños salen corriendo de la escuelita, juegan un ratito y se van rápido a sus casas. Entonces no se quedan en la escuela, me dice la compañera. Sí. ¿Y qué has hecho frente a eso? No, he hablado con los niños y les he dicho que vengan a mi vivienda. Ustedes saben que en el trópico los cursos tienen sus viviendas, ¿no? Que están ubicados de la unidad educativa a los pasos. Y ella tenía visto una vivienda, entonces me dice: me he convocado a un papá, padre de familia, a mi vivienda para que lo entreviste. Ya, le digo: no, ya, qué bien, y ha venido, me río, además ya estaba por reír, y ha podido asistir, vino a tu casa, le dice: no ha venido, le he esperado 3 veces, le llamó por teléfono, no ha venido, dice. ¿Cuál es el error ahí? Y se fijan, el dato no está en su casa, si se dan cuenta. El dato no está en su vivienda, el dato no está en la escuela, el dato está en la casa de las familias, el dato está en el Chaco, el dato está en el cato de coca, el dato está en el monte. Ahí está el dato. Y el error que ha cometido esta profesora desde su ser profesor es ese: sentirse autoridad, sentirse alguien que maneja y que puede controlar la realidad a su antojo. Y a partir de ese control ella creía que podía lograr recolectar datos. Y ese es uno de los errores, claro. Entonces, y eso obviamente te limita, ¿no? En el desarrollo de las descripciones, en el desarrollo de recolectar datos a través de la observación, inclusive, te limita. Entonces, no vas a lograr ver cómo el niño participa, digamos, en la producción de la hoja de coca, ¿no? Producción agrícola. No vas a lograr si es que no vas a ese cato y ves cómo ese niño trabaja. Y saben que después de terminar este proceso de investigación con ella, terminamos dándonos cuenta, sobre todo ella, termina diciendo: no es trabajo infantil, es participación. ¿Por qué? Porque los niños van al Chaco, es al monte, donde está su cato de coca, no van porque van a ir a trabajar, a cosechar. Lo primero que hacen los niños para ir al monte o al Chaco es su anzuelo y su lineada. Ya se imaginarán para qué. Entonces el niño no está en a trabajar, está en a divertirse, está en a conocer, está en a interiorizarse, está yendo a ese aparente trabajo para, a través de ese proceso, incorporarse en todo el sistema social productivo de la comunidad o del entorno. Si se dan cuenta. Y eso es lo que entendió la profesora después, se ha dado cuenta de que básicamente en algunos lugares, en algunos sectores, la educación no garantiza nada, las escuelas del estudio no garantizan nada para poblaciones que no tienen acceso, digamos, a ciertas características o ciertos, no sé, aspectos o otro tipo de cosas que tienen que ver con la educación, digamos, universidad, aunque ahora cambia el trópico, ¿no? Pero fíjense, eso no te iba a permitir, digamos, desarrollar procesos de investigación más en niveles, ni siquiera descriptivo. Nos tiene que ver con eso, el enfoque o la teoría fundamental, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Hace un momento sobre la descripción. No puedes quedarte en la descripción, digamos,
de forma de los elementos o de forma de los procesos que se están dando. La descripción tiene que básicamente entretejerse o unirse con lo que viene a ser la escucha activa. Tú tienes que estar atento a lo que dicen, atento a lo que hablan, no solo basta con que lo observes, digamos, ¿no? Y obviamente tiene que estar un poco más, esto te va a permitir obviamente el tema de lograr recolectar información o descripciones más densas, no más profundas. Entonces fíjense, ahí la descripción, la teorización no es lo mismo, no son lo mismo, ¿no? Pasar a la teorización de la descripción es un paso un poco más complejo en la medida en que tú puedas profundizar el dato que tú estás recolectando a través de la observación, no importa, o a través de cualquier aplicación, cualquiera de las técnicas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de descripción, no lo entiendan como un proceso de mencionar las características de algo, ¿no? No es nomás eso, sino que debemos de trascender o lograr incorporar o lograr introducir eso al paso que tiene que ver con el análisis, desarrollar esa capacidad analítica, ¿no?, que uno tiene para poder entender los procesos. ¿Sí? Entonces ahí siempre, cuando ustedes desarrollen alguna observación, cuando ustedes desarrollen algún proceso de entrevista o proceso de investigación, es muy, muy importante prestarle atención o utilizar estas preguntas, los conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, el por qué, cuándo, dónde, qué, cómo. Si introduces estas 4 o 5 preguntas básicas todo el momento del desarrollo de la recolección de datos, vas a lograr profundizar y vas a poder interpretar aquello que está ocurriendo. Ya no vas a decir son pobres, trabajan, ya no te va a permitir. Comentarios hasta ahí. Esto ya les he mencionado. Lo que les decía hace rato, ¿no? Miren, vas a poder, digamos, recoger el dato lo más preciso que sea posible. Vas a lograr detallar, ¿no?, las acciones, los hechos, aquello que idea. Tienes que lograr separar lo visual, de forma visual, los hechos de las impresiones. Okay, a veces esta ideita de las impresiones es lo que les decíamos hace un rato con la compañera anterior. Vas y miras y dices un poco. No te tienes que impresionar aquello que está ocurriendo. Son hechos, básicamente. Si ese hecho lo describes en profundidad, vas a lograr entender de que es básicamente una impresión que estás teniendo, ¿sí? Y obviamente debe de tener material visual, ¿no?, una observación, una buena descripción. Bien, eso, a ver qué más. Esto después haremos después. Después entramos al ordenamiento, ¿ya? Veremos esta ideita. En este textito de Gers les va a presentar o les va a mencionar, se va a hablar de lo que es la descripción densa, ¿no? Y no te dice qué es una descripción densa, así de forma textual en el libro. Te da ejemplos de descripciones densas, ¿no?, que van a ir a trascender más allá de caracterizar los hechos. Entonces, y de ahí tienes un poco que tratar de recuperar los conceptos, las ideas, y más o menos se entiende que para Gers la descripción es aquello que va a explicar, digamos, va a lograr no solo caracterizar, sino explicar, exponerlo, ¿no? El comportamiento, el contexto, las situaciones, ¿no?
Entonces, de modo de que esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Se hace significativo a alguien que no lo conoce, ¿no? De modo de que no solamente sea, como les decía hace rato en el ejemplo, ¿no? ¿Dónde vi Punata? Ya en el imaginario de Punata de algunos, Punata, los Quete, pues más bien en Punata, sí. Construyes pues, en tu imaginario, ¿no es cierto? Pero si tú haces alguna profundización de este concepto, ya no solamente es los Quete, Punata, también es Chicha, también es, no sé, Punata era plagada de ferias, tenía feria de todo, ¿no? Igual que Clisa, entonces todo tiene un comportamiento sociocultural muy interesante, Punata, que no es solamente los Quete, digamos. Y ahí empiezas a entender lo significativo de que viene a ser Punata, digamos, ¿no? Entonces, de eso se trata una discusión de eso, ¿no? Dices, no te quedes con el hecho de decir, es rosada la casa, pero ¿por qué es rosada? O sea, ¿por qué son pinkies en esta casa, no? ¿Por qué son pinky friends? ¿Por qué les gusta el rosado, no? Y no tratar de seguir indagando. Y los colores también tienen su simbología, ¿no es cierto? Por eso es que les había hablado en un principio de la interacción de los simbólicos. Son básicamente símbolos los que están ahí, lo que tú observas son símbolos y estos deben de ser comprendidos, deben ser entendidos desde la realidad y el contexto que tú estás trabajando o estás investigando. Eso es lo que te va a te va a decir Gersson en su texto. Y es muy interesante su descripción, muy interesante. Básicamente hay que hacer eso. Hasta ahí se entiende, porque después quiero mostrarles este videito que he recuperado de un texto, no es un video, obviamente, un textito que encontré por ahí. Este es el videito. Es un video no es netamente español, creo que es francés. ¿Por qué es? Sí, entonces es italiano. A ver, lo escucharemos, lo veremos. Y a partir del videito quisiera que hagamos una descripción. Alguien, unas 2, 3 personas, haremos una descripción de lo que estamos viendo. ¿Sí? Y obviamente de lo que estamos escuchando. ¿De acuerdo? Entonces les voy a compartir el videito. O mostrar el videito, por favor, para que lo vean. Se escucha, ¿no? Què li passa? Alguna cosa sorprendent. No ho saps? Això és fum. Això ja ho veig. Però pensava que sabies què li passava més exactament. No tinc idea de Margarida. Però fa tota la pinta que té un cridat. Què li passa a la furgoneta? Que s'ha espatllat. Si jo sé que s'ha espatllat. Error del sistema o què? A veure si especifiquem una mica. Aquest camí està ple de pedres. Les pedres del camí. Les que ens posen ells i les que ens posem nosaltres mateixos. Què vols que et digui? No ens agrada esquivar-les. Nosaltres sempre anem pel dret. És igual. Anem a canviar la roba. Algú sap canviar-la? No, però he vist totes les temporades de MacGyver. Acosteu-me el gat. I entès. Però on ha sortit aquest gat? L'he portat a casa. Sospitar que tindríem problemes i l'he dut per fer la roba. La veritat que et enviat només per fer una broma. Sí, què passa? Escolteu, algú haurà d'anar a buscar una roda o haurem de trucar a la grua. No sé com anem de pressupost. Busqueta! Ni de conya. Aquí la despesa la controla la troika. O deixem de pagar el deute
o no en tenim ni per una roda de bicicleta. O sigui, que haurem de tornar a desobeir. Ho veurem tot, i al final hem acabat posant-nos de la màquina. Ja us he dit que no veurem més. No sé, David, de vegades sembla que avancem i de vegades sembla que estiguem al mateix quilòmetre que novembre del 2012. Això sembla el dia de la marmota. Això sembla el dia de la marmota. Això sembla el dia... No, he trobat una roda! Gabriela, i d'on eres? Aquí, a la furga del Manoter, sota una casa de samarretes zapatistes. Vale, que això ho arreglem un moment. Però és que encara que arreglem la roda punxada, haurem de solucionar el tema del motor. Com va dir Henry Ford. Cotxe del centre. És com va presa sempre. Henry Ford, que no tenim millors referents. Elisabet, doncs ja l'ho vull dir, i referents. Nois, què feu aquí? Punxat. Volíeu anar amb aquest traste? Voleu pujar? Passant de capitalisme d'amiguets. És que no anem al mateix lloc. A més, no has passat la ITV. No us preocupeu. Nosaltres som la ITV. És que no corre gaire, però ens porta allà on volem, ens porta allà on hem decidit. El problema és que sembla que ens ha trobat una peça. I si falta una peça, no hi ha lloc. Això em sona. Sense justícia no hi ha llibertat. Sense sobirania no hi ha democràcia. Sense les dones no hi ha revolució. I sense totes les peces no hi ha motor. No renunciarem a res, no, Mati. Això treballa la Gabriela. Parlo amb llibertat i per fomentar. I on van aquests? Cap a res. Assemblea, segur que també per aquesta via... Collons, banyos! Que jo havia parat la taula per dinar! Perdona, era per l'efecte dramàtic. Què passa amb això? Si amb menys ens apanyem. Ei, ara molt millor, no? Va, anem per feina. On som? Aquí al mig. Ítaca. Privatitzada. Isaac, necessitem reforços. Anna? Necessitem suport emocional. Bé, del que no és emocional també. Sí, clar, necessitem tota la força, necessitem tota la intel·ligència, necessitem tot el coratge. Oi, Quim? No patiu, no serà per gent. La roda ja està. Ara no sé. Veniu o què? Ei, us heu fixat que anem pel carril de l'esquerra? Ja, és que per la dreta mai s'avança. Per cert, què farem si esperem els Mossos? Va, ja ens farem els processos. Merda! Què passa? M'he deixat el mapa. Petits, tenim memòria.
Ya no puedo estar. Bien, volvamos. Comentarios. A ver, hagan la descripción. ¿Qué faltaba? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, inicialmente el video está en francés, ¿verdad? Es otro idioma. A Exacto. ratos intentaba entender y no lograba. Dentro de las imágenes y algo de lo que se veía, bueno, yo comprendo que en realidad lo que andaban viendo era cómo ponerlo en marcha el auto, y aparecían diferentes personajes y en algún sentido, algunos momentos hacían enlaces con algunas, no sé si películas o cosas que pasan, digamos, en el tema cinematográfico que lo querían enlazar. Y me ha parecido interesante de que hacen una y otra cosa y cada personaje tiene ahí su interacción, si se puede decir, que entorpece en alguna medida algún rol de otro. Y al final, pero después, o sea, se logra entender que todos, en realidad, juntar a todos en sí es lo que mueven las cosas, ¿no? No es solo uno de manera individual. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha visto mi video? ¿Francés? Hola, hola. ¿No hay nadie más? Voy a llamar lista. Voy a llamar lista. Les diré uno por uno. Bueno, el video es muy importante. Las ideas que tú has planteado son las más o menos las que yo también he agarrado del momento de ver el video. Un video que lo hemos visto nosotros en el marco de un doctorado. Y sí, más o menos va por ahí, por el análisis que hiciste. Pero si se dan cuenta, una idea que hay que resaltar es el tema de, tenemos las imágenes, tenemos los procesos que se han dado en el video, se puede ver todo eso. Pero hay algo que es muy importante para poder entender o para poder inclusive generar procesos de descripción densa que tienen que ver con el idioma, que no necesariamente, o sea, es decir, como era en francés, no se entendía mucho, pero habían palabras en español, varias palabras en español, que te permitían, digamos, hacer una especie de llamas, marcar la pauta para poder empezar a hacer la descripción que hizo la compañera. Porque si hubiese sido todo en francés, ahí estamos perdidos, no hubiéramos entendido nada y no hubiéramos comprendido de qué se trata el video, si se dan cuenta. Entonces, al final, el mensaje que intenta mandar el video es lo que dice Henry Ford, ¿no? Lo dice uno de ellos. El motor no es el del auto, no es el que le da movimiento, algo así. Y nadie le entiende, ¿no? Y ahí, como dijo la compañera, cada uno intenta desde sus vivencias, saberes, experiencias, desde sus lógicas, es decir, desde de donde vienen, desde su formación misma, intentan resolver el problema, pero de forma individual, si se han dado cuenta. Y nadie recibe el apoyo, ¿no? Pero después se dan cuenta, después de darle vueltas al asunto, de que el motor son ellos, son todos ellos, ¿no? Y alguien por ahí, cuando llega uno de los autos, les dice, los empujo, o empujen, pero no lo escuchan y prefieren seguir. Fíjense cómo el tema del idioma nos da marcapautas para poder incluso entrar o lograr hacer lo que es la descripción densa de estas imágenes que les he compartido. Y un poco esa es la idea, ¿no? Tratar de interpretar aquello que está ocurriendo, tratar de entenderlo. Es como que no ver los Simpson por verlos, ¿no? Porque muchos de nosotros hacemos eso en las familias. Vemos los Simpson por verlos, nada más.
no, no los discutimos, no los analizamos, no los reflexionamos en casa, ni con los niños, ni con la familia, ¿no? No, es como ver esta novela o este programa que dan en la tarde del fondo del sitio, es muy parecido. Si no lo analizas, no lo interpretas, no vas a darte cuenta de que detrás de todo ese proceso hay los elementos que hacen daño para ver, ¿se dan cuenta? Entonces, la idea un poco de la discusión desde la lógica. Buenas noches, Eduardo. Sí. Justamente quería mencionar el tema del idioma. Dale. En la anterior investigación que se hizo también virtual de la etnografía, se nos explicaba que el idioma es clave, ¿no? De hecho, uno puede imaginar las cosas, pero lo que te va a dar como ahora estamos viendo todo lo que es la parte ya de la teoría fundamentada, la imagen no te va a fundamentar lo que estás investigando. Bien. Si no entendés el idioma. Y eso es lo que yo percibí en la anterior, en etnografía, por ejemplo, nos presentaron también un video donde un señor tuvo que ir a aprender el idioma para poder fundamentar su teoría. Entonces, de aquí eso es lo que rescato, ¿no? Que el idioma es clave para poder fundamentar una teoría. Gracias. Bien, por eso los gringos llegan a Bolivia y lo primero que aprenden es el castellano. Y si están investigando quechua, tienen que aprender. Sí, es verdad. Están fregados, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, pero no hay que entender el idioma como idioma, ¿no? Sino como un sistema de comunicación, básicamente, ¿no? Porque, fíjense, aquí en el video que yo les he compartido hay varias palabras en español y está hecho adrede. Sí, pero eso te permite, digamos, comunicarte o interactuar, digamos, con esa realidad que nos está mostrando el video. Entonces, un poco véanlo por ese lado. Es lo que les planteaba en un principio, el interaccionismo simbólico te va a llevar a esa idea, ¿no? Es decir, lo que tú expresas a través del idioma, la lengua, son símbolos. Y estos símbolos los entiendes o los vas a analizar a partir de la comunicación que tú desarrollas. No lo entenderemos como lengua, como algo vacío, digamos, ¿no? Bien, eso. Y un poco está la idea de lo que les estaba ya mencionando, ya para ir cerrando, lo que dijo el compañero, ¿no? O sea, no vas a lograr entender las cosas, no vas a lograr trascender más allá, si es que no hay esta idea de comprensión de la simbología, ¿no? De los sistemas de comunicación, inclusive al momento de desarrollar la investigación, ¿no? Es un poco para ir cerrando, ¿no? Eso. Y aquí obviamente entra el tema de las etnografías. Gers trabaja mucho con etnografías, no sé si lo han visto. Y él intenta forzarnos así a que debemos hacer descripciones de todo, ¿no? Hay una descripción que hace Gers en su libro, que es la pelea de gallos, en Indonesia, si no me equivoco, cómo hacen una descripción de la pelea de gallos. Y uno cuando ve es pelea de gallos, básicamente, pero cuando hacen la descripción de estos actos, uno se da cuenta de que la pelea de gallos está orientada al tema de la sexualidad, de cómo la sexualidad se representa a partir de esta pelea de gallos o del enfrentamiento de gallos, etc. El gallo es más grande, eso lo hace más macho, más fuerte, más viril, cosas como esas, ¿no? Entonces, eso se representa a través de esta pelea, y cuando Gers hace esa descripción, no te dice el tema de la sexualidad, no te lo dice así de forma textual, digamos, en su descripción, sino que cuando vas leyendo esa descripción, tú ya vas intuyendo y ya vas percibiendo, ¿no? Vas entendiendo estas ideas o estos conceptos que Gers trata de lanzar. Y la idea es eso un poco, ¿no? Cuando se habla de teoría fundamental. Sí, ahí
un poco para ir cerrando ya, ustedes se preguntarán ahí, y ahora, ¿dónde entra el tema de la investigación documental? O sea, pareciera no estar conjuntas o unidas, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. Entonces, la teoría, la investigación documental va a entrar en esta etapa, dentro de los procesos de investigación, más o menos en todos los momentos ingresa, ¿no? Pero ya el primer momento en el que nosotros como investigadores introducimos la investigación documental en el proceso de investigación, en el marco de cualquier tipo de investigación, ¿saben cuándo es? Es cuando definen el tema. Si definen el tema de, no sé, se me viene a la mente el tema de que ha ocurrido en el trópico, 4 muertes, feminicidio, ¿no es cierto?, violaciones. Fíjense cómo ya estamos definiendo el tema, ¿no? Feminicidios, violación, abuso sexual, ¿sí? Estamos hablando de procesos de... se me dio la palabra, pero bueno, fíjense, ya definimos. Y entonces cuando estamos definiendo esos conceptos, ya estamos definiendo qué tipo de información teórica, conceptual, vamos a ir buscando. Qué tipo de dato teórico vamos a ir buscando, ¿no? En este mundo ahora tan globalizado que tiene que ver, que ha hecho avanzar el tema de la teoría el tema de la información, perdón, tan abruptamente, ¿no? Sobre todo, entras al Google, googleas 2 teclas y ya está, encuentras toda la teoría, todos los conceptos que uno necesita, a diferencia de ese varios años. Fíjense cómo ya ahí empiezas a introducir la investigación documental para empezar a, digamos, documentarte, empezar a buscar información respecto a esta temática. Muchos investigadores sugieren, sobre todo los investigadores de tipo de corte cualitativo, de que no debiera de darse, ¿no? O sea, una búsqueda de la información teórica de manera paralela con la reproducción de datos empíricos, no debiera de darse, ¿no? Sin embargo, se dan de manera muy, digamos, ¿cómo les puedo decir? Estos dos procesos se van a dar de manera muy separada, digamos, ¿no? Inclusive sin ser planificados. Porque cuando tú agarras y desarrollas una investigación, lo primero que haces es un estado del arte, ¿no es cierto? Y en ese estado del arte lo que haces es buscar documentación, información respecto a tu temática. Y eso es hacer investigación documental. Buscar toda la información respecto a tu temática. Todo lo que ha antecedido hasta antes de que tú identifiques esta problemática o esta temática para poder investigar o para poder entender hasta dónde está investigado este proceso o esta temática. Es ahí más o menos cuando empieza a ingresar, para mí desde mi punto de vista, puede haber otro tipo, otras personas que prefieren hacer la investigación documental o prefieren utilizarlo como un tipo de investigación para alcanzar algunos objetivos, que también es válido y es un proceso que se puede desarrollar. Sin embargo, si ustedes hacen una reflexión, las investigaciones no están ausentes de teoría, es decir, de información, no están ausentes. Ya tienes todo un corpus teórico en la mente del investigador, porque ya es el investigador, es pedagogo, es sociólogo, es antropólogo, es arquitecto, y el solo hecho de ser arquitecto, ser pedagogo, ser ingeniero, médico, ya estás lleno, ya estás surgido de todo un corpus teórico. Cuando uno investiga la temática, no sé, la que ustedes quieran ver, y es porque tú ya has leído algo, tú ya has revisado algún tipo de información que te ha permitido entender ese tema. No lo has creado de la nada. ¿Se dan cuenta? Ahí ingresa la investigación documental, medio disimulada, medio nada, algo nada planificado, ¿no es cierto? Porque la investigación documental es muy organizada y planificada también. Fíjense, ese es más o menos el inicio. Y para esta primera etapa lo que tú tienes que hacer
buscar información, ¿no es cierto? Y además, cuando desarrollamos un proceso de investigación, siempre estamos tentados a buscar información, siempre, no nos quedamos así, ya muchos investigadores, sobre todo los que hacen las tesis de licenciatura y algunos otros en posgrado, terminan diciendo, y el marco teórico, o sea, su pregunta, primera pregunta es esa, ¿avanzo en el marco teórico? Cuando estamos hablando de marco teórico, estamos hablando de desarrollar un proceso de investigación documental, aunque no lo hacemos de manera organizada, lo hacemos un poco más así, artesanal, no sé, no es tan prolijo el trabajo, ¿no? Lo que hace la investigación documental, lo exige es que sea más prolijo el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, se va a ir articulando. Bien, eso, si se dan cuenta, no había sido lo mismo, ¿no es cierto? Para ir un poco cerrando y un poco recuperando algunas ideas, no es tanto lo mismo la teoría fundamentada como lo que viene a ser la investigación cualitativa. Muchos piensan que es parecido, pues, inclusive algunos lo dicen que son sus bases, sus fundamentos, pero no es así. La teoría fundamentada va a tratar de hacerte ver que es básicamente las observaciones que tú desarrollas son muy relevantes, son muy importantes, ¿no? Hay tesis que se han trabajado solamente, o hay investigaciones que se han trabajado solamente con datos recolectados a través de la observación. Y la observación supone descripción, supone análisis, en el marco de la teoría fundamentada, ¿no es cierto? Supone estos tres procesos. Supone descripción, supone análisis, supone reflexión y obviamente supone producción de conocimientos. Esos tres procesos fuertes que deben desarrollar. Y no todas las investigaciones cualitativas llegan a esos tres procesos. La mayoría actualmente están desarrollándose en el nivel descriptivo y ahí nos estamos quedando. Entonces, la teoría fundamentada va a intentar o te pide, te dice anda más allá de este dato descriptivo. Intentarlo, buscar la forma, siempre. Eso un poco para ir cerrando, si alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, alguna aclaración, no sé, los escucho para ir ya cerrando esta sesión, que está medio larga. Los escucho. Sí, por favor, Magíster, no se podía escuchar muy bien el video. Si nos pudiera mandar directo al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que lo volvamos a ver. Gracias. Claro, claro que sí, tengo ideas. Es chistoso y a la vez interesante el video. Pero te ayuda a reflexionar. Sí, algo más, no sé si tienen algún aporte, sería muy importante. No, no hay. Entonces entiendo que están un poco cansados. Primer viernes. Hay que ir a... Y bueno, es fin de semana sobre todo. Les estoy pasando al grupo del WhatsApp el enlace del video. ¿Sí? Bueno, eso. No sé qué más quisieran conversar. Entiendo que estamos cansados. Pues trabajamos. Magíster, Dale, buenas noches. dale, por favor. Con respecto a la tarea que tenemos que presentar el día domingo, he Sí. visto en la plataforma que hay dos documentos en PDF. Del primer documento hay que hacerlo el resumen o del segundo documento. De los dos deben de trabajar, de los dos textos.
les he enviado un texto de investigación documental y un texto de teoría fundamental, para un poco orientar más que en la lectura, sino en el rastreo de información, porque cuando serán textos así extensos, lo que hay que hacer es rastrear la información, ¿no? Entonces, en plataforma ustedes van a encontrar un archivito que está en Word, ingresen donde está la actividad, ¿no? La tarea, y ahí van a encontrar el archivito que dice resumen técnico. Es un formato que les está limitando ya el trabajo que deben desarrollar ustedes, ¿sí? Entonces, sí les voy a comentar. En el texto, el primer texto de investigación documental, los conceptos que yo quisiera o las ideas que quisiera que trabajen son, uno, obviamente, la investigación documental. Lo otro es, la otra idea que quisiera que puntualicen, lo revisen, es el tema de las bases de la investigación documental. Y lo otro que tiene que ver con la teoría de la información. Son esas tres ideas en las cuales quiero que se focalicen en el texto de investigación documental, ¿ya? Y en el de Strauss es lo que hemos avanzado hasta el momento, que tiene que ver con las ideas, son 5 ideas que quiero que lo revisen y lo manejen, que un poco qué se entiende con metodología, que es el método de la lógica de la teoría fundamentada, el tema de la codificación que maneja mucho el texto de la teoría fundamentada. Entonces, estaríamos hablando un poco de la investigación cualitativa, que es lo que ya les he compartido. En realidad, todo lo que ya les he compartido es parte de la lectura. Y luego tenemos lo que es la teoría fundamentada. Esas 5 ideas son para mí las más centrales de los textos que les he facilitado. Entonces, lo que hay que hacer es llenar ese cuadrito y describir cada una de estas ideas, básicamente. A partir de la lectura y, obviamente, a partir de lo que yo ya les he planteado, ¿no? en la discusión de esta noche, de esta sesión, que es lo que les decía, ¿no? Es básicamente una presentación de lo esencial de los textos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hola, hola. Se entiende, Eduardo. Está bien. Listo. Gracias, Magistro. Súper. Va a ser así, les voy a mandar grillas, cuadros, de tal modo que sea más didáctico y más preciso, ¿no? No estar leyendo 500 hojas o 200 hojas y no encontrar las ideas básicas, ¿no? De los textos. Bien, dicho eso, creo que quedamos ahí, ¿no? Cortamos, ¿les parece? ¿O quieren continuar? Depende de ustedes. Hola, hola. ¿Nos vamos, entonces? Sí, magíster, ¿está bien? Sí. Magíster, está bien. Díganme, Eduardo, por favor. Me llamo Eduardo. Buenas noches a todos, buenas noches, Eduardo. Listo, me llamo Eduardo para todos, por favor. ¿Ya? Hasta ¿Listo? luego. Entonces, nos vemos, sí, el siguiente viernes. Voy a subir a plataforma los 5 responsables de los comentarios y de la argumentación para la siguiente sesión, por favor. ¿Ya? Estén atentos a la listita. ¿Ok? Bien dicho eso, entonces cortamos ahí, ¿les parece? Tengan buena noche, un buen fin de semana. Que estén bien. Buenas noches a todos. Y cuídense. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.